Hola, buenas noches, querido público de Nacho Cuenta. Hoy estamos en el espacio pre-grabado o función grabada del día jueves que en el futuro, que yo del futuro verá y no yo del presente que les está contando este cuento. Mi nombre es José Luis Barliza, soy estudiante de medicina de 12º semestre y voy a contarles una historia el día de hoy. Resulta que la muerte colombiana estaba cansada. Trata que nuestra muerte particularmente trabaja muchísimo. Desde una masacre a un montón de indígenas por allá y a los negros en los años 1600. También de vez en cuando colombianos entre ellos, criollos y algunos menos criollos que otros, unos más españoles que otros matándose entre sí. Luego, digamos que un pequeño conflicto armado que por ahí niegan a alguien del Centro de Memoria Histórica que es el que lo manda y cosas por ese estilo. Entonces la muerte colombiana tenía mucho oficio. Más allá de las bandas criminales que también se metían y las bandas narcotraficantes y todas las bandas que tenemos. También tenemos bandas de rock, pero esas no matan. Sin embargo, la muerte colombiana de tanto trabajo, todas las muertes la apreciaban, de hecho. La muerte argentina, la muerte chilena, porque a pesar de que ellas también tenían un gran historial de muertes, la muerte colombiana se reventaba cada 50 años, cada 20 años, y ahora lo hacía con más frecuencia. Y el problema con la muerte en este país, además de su frecuencia, eran las formas. Entonces la muerte le tocaba lidiar con algunos desastres y recoger el alma de las personas de un pedazo, de un pie, de otro sitio para otro. Y en la última época, digamos que no eran tan masivas, pero era muy reiterativo la cosa. Entonces, líder social que va, líder social que viene, un líder social, algún pelado protestando, y así. La muerte colombiana comenzó a desgastarse. Se desgastó tanto que se sintió sin esperanzas. Y por algún motivo, con todo el tiempo que lleva, se le ocurrió tener una hija. Eso de que un hijo puede traer un pan debajo del brazo, de que su sonrisa lo puede alegrar a uno. Los niños son una cosa muy particular. Y la muerte decidió tener uno. Ahora, el problema es que cuando tú eres una deidad cósmica, tienes que, ¿cómo decirlo? Tienes que tenerlo con otra deidad cósmica. Y la muerte con la única deidad cósmica que se llevaba era el tiempo. Entonces le pregunté al tiempo si tenía un poco de eso, minutos, horas o días para poder hacerle un niño entre su vientre. Y resulta que el tiempo dijo que hace mucho no hacía eso. Entonces dijo, de una. Y comenzaron a besarse por entre sus brazos y a besarse todos. Incluso la muerte se puso carne ese día, se maquilló, se puso pelo, en vez de andar toda esquelética. El tiempo llegó y prolongaba los segundos para que pudieran disfrutar muchísimo más. Y de esa forma, la muerte quedó embarazada. Llegó y resulta que en vez de 9 meses, porque se dirija también el tiempo, el proceso fue un poco más largo. Pero la muerte no quería eso. Entonces le dijo al tiempo, pana, 9 meses, en 5 minutos, ya, parto, parto. Y comenzó a tener los dolores de parto y comenzó a pujar y sentía como un ladrillo caliente le bajaba por atrás. Entonces le dijo que acelerara el parto del tiempo y ya salió la niña. Y ahí está la muerte aguantando a su pequeña. Decidió poner nombre, le puso María Fernanda. Y con María Fernanda comenzó a pasar los primeros días tan hermosos. Luego se dio cuenta que le dolía todo abajo, que le dolía todo acá arriba, que la niña se despertaba a las 2, o a las 3, o a las 4, o a las 5, o a las 6, o a las 7, o a las 8. Estaba pidiendo comida y durmiendo a toda hora. Y la muerte, pues, tenía mucha tolerancia, pero no tenía tolerancia para que la estuvieran despertando. Tras de que trabajaba mucho en un doble turno. Y la otra muerte de reemplazo que estaba por ahí, que era la panameña, pero que al final se tuvo que dejar de ser colombiana, pero que era la única que la ayudaba de vez en cuando. La tenía un poco loca, entonces llegó y dijo, hay que acelerar a esta niña. Y le dijo al tiempo, su hija, acelérela 4 años, que hable ya. Y efectivamente, se apareció una niña, María Fernanda, de 4 años. Y María Fernanda ya hablaba, ya entendía las letras, más o menos. Entendía los logos de Postobón, como que decía Postobón, aunque ella sabía que no decía eso, ni sabía que era una P ni una O, pero la niña era cañadora.
y tocaba meterla al jardín porque ya tenía 4 años. Entonces la mamá comenzó a pensarse, no, que en Bogotá, tenerla ahí cerca, en la capital, no hay problema. Y la metió en un jardín. Y el primer día, María Fernanda llegó, le pusieron un su par de moñitos que tienen las niñas pequeñas, no sé por qué. O esas malacas que les estiran toda la frente así hasta el borde de sacar el cuero cabelludo. No me pregunten, yo vi eso que hacía mi mamá con mi hermana. Y resulta que María Fernanda, en medio de sus zapaticos de charol y su vestidito, fue caminando así muy tiernamente. Y resulta que, pues, el hija de la muerte comenzó a manifestar ciertos poderes que no manifestaban todo este tiempo. Cuando daba un paso, comenzaba a congelarse el suelo. Y daba otro pasito y se iba congelando. Y la profesora del jardín dijo: bueno, normal. Está haciendo mucho frío de todas maneras. Un pasito más, un pasito menos, y la niña pasó. Le abrió la puerta con toda delicadeza, la sentó en la esquina, que era particularmente que oscura, fría, y nunca había sido ni oscura ni fría, sino fue por la presencia de María Fernanda. Además, la luz que había se le iba succionando a través de las pupilas, y eso a los niños les llamaba mucho la atención, pero no dejaba de ser raro. Pasaron así, la presentaron, todos ustedes, María Fernanda, saludó muy juiciosa a ella, y después fueron a jugar al patio. Y esos días jugaban policías o ladrones o congelados. Y resulta que decidieron jugar congelados. Y María Fernanda le tocó congelar. El único problema con María Fernanda es que cuando tocó al primer niño, como estaba tan desbordada de energía, lo congeló. Luego miró al otro y lo volvió una estatua de sal porque giró a verla. Luego llegó y salieron unas langostas que se les fueron metiendo entre la nariz y las orejas a los niños hasta que fue acabando con cada uno de ellos. Ella no entendía por qué del todo, simplemente ella quería paralizarlos. Y a los niños les dio un poco de miedo, solo un poquito de susto, ver la escena tan del Antiguo Testamento que está generando esta niña. Y dijeron como, bueno, Mafi, luego jugamos. Sí, los papás demandaron al colegio, el jardín estaba enojado, pero la profesora entendía que era la hija de la muerte, que tocaba hacerle como ayuditas, como tenerle paciencia, como que la cosa mejorara. Después de un tiempo, la cosa no mejoró. De hecho, María Fernanda se volvió más tétrica. Sus ojos ya parecían como si tuvieran el infinito en sus pupilas. Daba pasos y salían langostas, salía fuego, olía a sulfuro. Cogía la reja para abrir el portón hacia el jardín y se va volviendo cenizas. Entonces había una regla de distanciamiento social con ella antes de que esto fuera novedoso, como era Fernanda. Y nadie se podía acercar a ella, ella comenzó a aburrirse, comenzó a deprimirse, porque cómo era posible no contar con sus amigos, no poder jugar. Porque más allá de como ella fuera, ella era una niña. Hasta que llegó un compañero nuevo, Miguel Ángel. Y Miguel Ángel era un tipo amoroso, compañerista y curioso. Y cuando vio a una niña con los ojos del infinito por allá en la esquina oscura, se hizo sentar al lado de ella. Se presentó, le dijo que él veía Dragon Ball, si ella veía Dragon Ball, ella le dijo, no, no, televisión, no hay televisión en el inframundo. Y, bueno, pero podemos ver Dragon Ball. Y comenzar a contarle las historias y le fue a escribir todo lo que veía por televisión. Y resulta que pasaron los días y Miguel Ángel y Mafe hablaban muchísimo más. Y pasaron los meses y él dejó de tenerle miedo. Pues a pesar de que no lo tocaba por ese miedo de que pueda quedar como la estatua del sal del mitad del patio con el niño haciendo. Pues está advertido Miguel Ángel, entonces por eso no se acercó mucho. Pasaron los meses y llegó Halloween, fecha que recientemente pasó. Y resulta que los niños se disfrazan. Supermanes, Spiderman, vaquitas, vaqueros, lagartos. Bueno, no todos son lagartos, tortugas, otros animales. Y resulta que a Miguel Ángel los papás no eran muy creativos y ahí de que lo disfrazaron de un angelito. Le pusieron alas, aureola y una túnica blanca. Ya estaba Miguel Ángel yendo para su colegio todo contento con sus alitas. Y resulta que a Mafe se les olvidó la fecha y se olvidó decirle a la mamá. Y la muerte, que estaba toda afanada porque acaban de acabarse a 9 niños en Nariño, llegó y dijo, ay, pues que tengo afán, no ve que están acabando como
al por mayor. Esta semana ya hubo 28, ¿no? Y llegó, cogió una túnica vieja de cuando ella era niña, por allá antes de Cristo. Le puso eso, le puso una voz como para que se entretuviera. Le puso su capucha y se fue al colegio. Cuando llegó al colegio, pues era la sensación de que tuvieran a voz y eso. El único problema con las túnicas de la muerte es que la túnica de la muerte, como tenía toda la energía concentrada de su mamá desde hace bastantes siglos, pues sus poderes están manifestándose aún con mucha más potencia. Entonces cuando daba un paso salía un demonio por la mitad, salían unas serpientes, los girasoles se marchitaban, las nubes comenzaban a volverse más grises, el cielo comenzaba a oxidarse, casi de esa manera. Ni siquiera era gris, era de color óxido. La puerta comenzó a agrietarse solo con la mirada, mientras agujeros negros iban saliendo por Bogotá y se iban chupando todas las palomas. Y ahí los niños dijeron, oh, Mafi, ¿cómo estás? Y la profe dijo, no, pues puedes ir al patio, tienes todo el descanso libre porque no me dejaron entrar al salón. Y mientras daba pasos, las serpientes iban saliendo de sus túnicas mientras trataban de como coger a los niños de los tobillos y la profesora con un machete iba encargándose de cada uno. Al menos la profe fue criada no en Bogotá, sino en otro sitio y se pudo manejar de alguna forma perfecta. Llega María Fernanda al patio y estaba triste, cortando el pasto ahí con su voz porque estaba aburrida, las abejas se acercaban, la abeja salía, ya no producían miel, se volvían grises, se iban pálidas y ella. Y las abejas que me acompañaban. Y en ese momento Miguel Ángel se acercó con sus alitos. Hola Mafe, ¿cómo estás? Triste, ¿no? Y fue como, bueno, pues sí. Entonces comenzó Miguel Ángel a preguntarle, la trató de calmar y le dijo, ¿por qué no hacemos algo? Cambiemos de disfraces. Yo me pongo su túnica negra y me presta su voz. Además, un niño con una voz no cree que se está encantado. Y usted se pone las alas, la aureola y la túnica blanca. Entonces se hicieron detrás de un arbusto, se cambiaron rápidamente y él salió con su voz a jugar con los niños que tenían espadas. Eso sí, él iba ganando porque era la voz de la muerte y entonces comenzó a ver. Pero eso es otro tema para otra historia. Lo importante es que María Fernanda estaba contenta. Estaba contenta como nunca lo había estado en su vida. Resulta que como se disminuían sus poderes y estaba tan feliz, que esa abeja que dejaron de producir miel, volvieron a producirla. Los girasoles que se habían muerto desaparecieron. Las serpientes comenzaron a reabsorberse por todo ahí. Los agujeros negros que iban saliendo por Bogotá, chupándose las palomas, comenzaron a vomitarlas más bien. Y resulta que el óxido que estaba en mitad del cielo comenzó a desaparecer. Las grietas que había dejado y fueron cerrándose. El hielo que se había aparecido se derritió. Y la estatua de sal que está en mitad del descanso volvió a la normalidad del niño. Los niños comenzaron a resucitar. El chico que le habían salido las cosas salió de la mitad de la tierra y otra vez estaba vivo. Y comenzaron cada uno de los niños que accidentalmente, en medio de los fuegos de María Fernanda, habían muerto, comenzaron a revivir. El cielo se puso despejado, totalmente azul como nunca se ha visto en Bogotá. Los girasoles muertos florecían. María Fernanda estaba muy contenta, tanto que pudo incluso abrazar a su profesora, que tanto apreciaba, porque la defendía a capa y espada. Pudo jugar con su amigo Miguel Ángel. Aunque después la profesora les quitó la voz porque a un niño se le sacaron un ojo. Pero eso es otro tema. Lo importante es que eran felices, como nunca pudieron haberlo sido en ese momento. Y a partir de ese momento, María Fernanda comenzó a modular mejor sus poderes y le fue contando todo lo que le había pasado a su madre. Y de esa forma fue modulándose. Y Miguel Ángel y María Fernanda siguieron hablándose como buenos amigos. Pasaron los meses, pasaron los años, cada uno se fue a su colegio, luego el bachillerato, luego María Fernanda ya estudiaba a distancia. Y resulta que Miguel Ángel al final se volvió ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional. Ella hizo trabajo social, pero lo dejó a medias porque resulta que en un momento su madre le dijo que estaba muy cansada, que le había dado vitalidad haberla tenido, que le hacía ponerse carne de vez en cuando para poder ir a las reuniones de padres y todo. Le daba una excusa para ponerse un par de globos oculares para poder verla. Pero que después de un poco más de 2000 años trabajando, pues uno se cansa. Ya más que cada día es más difícil pensionarse en este país. María Fernanda, ¿será que
¿Que me reemplaces en mi trabajo? Le dijo. Y María Fernanda decidió aceptarlo. Se puso la túnica, cogió la hoz y se volvió la muerte colombiana. Y tenía mucho trabajo, pero con una juventud insuperable. Hasta que un día le llegó un mensaje de un hospital que tenía que ir a recoger un alma. Y llegó ahí. Encontró a su profesora acostada, poco enferma, con los huesos quebradizos, con los pulmones dañados, y le dijo, profe, me la va a llevar. Y la viejita, en ese momento que ya era una viejita, se agudizó la mirada, la vista y... Mafe, ¿cómo has estado? Y comenzaron a conversar de todas esas anécdotas que le han pasado de niña. Comenzaron a hablar tranquilamente y Mafe comenzó a consentirla para que estuviera en calma. Y le comenzó a preguntar sobre Miguel Ángel y María Fernanda decidió llamarlo. Y hace muchos años no había Miguel Ángel. Se juntaron, rieron los tres y la profe le pidió que porfa le diera una muerte tranquila, una muerte en paz, una muerte dulce. Una muerte con una sonrisa, como esas sonrisas que le sacaba su angelito. Y al pie de Miguel Ángel cumplió su promesa. Le decidió amar, le decidió dar una muerte tranquila, le decidió dar una muerte en paz, para que allí, cuando se fuera, no tuviera ningún problema. Y desde entonces, si usted la muerte lo persigue o siente que está cerca, pídale a la muerte, a nuestra muerte colombiana, que por favor venga Miguel Ángel, para que le pueda dar una muerte amorosa, una muerte en paz. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Oscar Soto y estoy muy contento de volver a Nacho Cuenta. Es un espacio al que yo le tengo mucho cariño y pues de paso muchas gracias a los chicos de Nornas por la invitación. Yo quiero empezar hablando de gatos. Y es que últimamente he vuelto a descubrir estos animales desde una óptica más personal, desde un espacio más familiar. Yo siempre me había sentido atraído por ellos, pero nunca había tenido la posibilidad de compartir con uno en un espacio tan privado como mi casa, ¿no? Nunca había tenido un gato de mascota o algo así. Y es curioso porque antes a mi familia no le gustaban los gatos y ahorita hace poco mi abuela se consiguió un gatico y lo tiene por ahí. Entonces yo he estado como muy entretenido últimamente observando al gato, volviéndome a hacer preguntas sobre su comportamiento y buscando cositas encontré yo un cuento que dice que en épocas muy antiguas los animales que hoy conocemos como domésticos no lo eran. Andaban por allí en las planicies de la selva y en distintos lugares y eran salvajes. Se comunicaban incluso con nuestras palabras humanas. Y en una planicie de estas vivía un gato que todas las mañanas se levantaba, se estiraba, se lamía la patita y se preguntaba por qué estaba tan solo. Él quería tener un amigo, poder compartir como con una manada, así como él veía a los demás animales, y una mañana tuvo la determinación. Ya no podía aguantar más, necesitaba salir a conseguirse un amigo. Así que se alistó lo mejor que pudo, se sacudió y se fue a caminar a ver qué encontraba por ahí. Llegó a la orilla de un lago y en la orilla estaba un sapo. El gato se le acercó y le dijo: señor sapo, es que yo no vi ahorita a usted cómo saca esa lengua y se come esos mosquitos y a mí me gustaría que usted me enseñara a hacer eso porque pues mi lengua es cortica. Yo no sé si a usted le gustaría ser mi amigo. Bueno, y entonces el sapo y el gato hablaron y hablaron y hablaron y se contaron tantas cosas de confianza que se hicieron buenos amigos. Pero de repente comenzaron a escucharse un poco de patas que corrían y corrían y corrían, haciendo un ritmo acompasado. El gato tuvo tiempo exacto para correr y esconderse detrás del tronco de un árbol que había por ahí y ver cómo a la orilla del lago llegaban unos antílopes a tomar agua. Resulta que el antílope que iba al frente no vio que en la orilla estaba el sapo y sin querer lo pisó y lo aplastó. El gato allá detrás del tronco del árbol se asustó y por un momento no supo qué hacer y entonces se le ocurrió una idea. Señor Antílope, es que yo he visto usted cómo levanta ese cuello y cómo tiene ese porte así muy elegante y a mí me gustaría que usted me enseñara a ser así elegante como usted. ¿Usted quiere ser mi amigo?
El antílope ni siquiera tuvo mucho tiempo de mirarlo. Ven, mi pequeño saltamontes, te contaré la historia de toda mi progenie. Y entonces el gato y el antílope hablaron y se contaron tantas cosas de confianza que se hicieron buenos amigos. Pero en la rama de otro árbol que había ahí junto a la orilla, una rama comenzó a crujir, y entonces unas patas afelpadas iban avanzando poco a poco. El gato tuvo tiempo exacto para correr y esconderse detrás de una roca que vio al lado y ver cómo de esa rama con un saltaba un leopardo sobre su amigo el antílope. El gato por un momento no supo qué hacer y luego se le ocurrió una gran idea. Señor leopardo, es que yo vi usted cómo saca esas garras y pues mis garras no están tan afiladas. A mí me gustaría que usted me enseñara a afilarlas como que usted lo hace y pues usted quiere ser mi amigo. Hágale. Y entonces el leopardo y el gato hablaron y se contaron tantas cosas de confianza que se hicieron buenos amigos. Pero en ese momento unos pasos comenzaron a hacer temblar todo y a hacer retumbar absolutamente todo. El gato tuvo tiempo exacto para correr y esconderse detrás de un arbusto que había por allá y ver cómo a la orilla del lago llegaba un elefante a tomar agua. Yo no sé ahorita, pero en esa época los leopardos y los elefantes no se querían mucho. Entonces, claro, cuando se vieron estos dos, comenzaron una pelea así donde aparecían como nubecitas de polvo y estrellitas así como en los dibujos animados. Y al final, cuando todo se calmó y se disipó toda esa nube de polvo, el gato pudo ver desde su escondite que quien había ganado la pelea había sido el elefante. Por un momento se preocupó, pero luego se le ocurrió una idea. Señor elefante, es que yo vi usted cómo levanta esa trompa a veces cuando usted se enoja y también yo he visto que ustedes cuando toman agua levantan eso. A mí me gustaría poder aprender a hacerlo. ¿Usted quiere ser mi amigo? ¿Por qué no? Y entonces el elefante y el gato hablaron y se contaron tantas cosas de confianza que se hicieron buenos amigos. Pero entonces una flecha cortó el aire. ¡Pum! El elefante comenzó a tambalearse, así como si estuviera mareado, y de repente se fue hacia un lado y cayó haciendo temblar absolutamente todo. El gato tuvo tiempo exacto para correr y esconderse detrás de otra roca que había por allá y ver cómo a la orilla del lago llegaban dos cazadores. Ramírez, qué buen trabajo, hermano. Esta semana vamos a comer elefante, pero buenísimo. Es que, hermano, tenemos que celebrar esto. Hace tiempo no cazábamos un elefante así. Ay, pues vea, ¿qué le digo yo? Sería como chévere, pero pues es que mi esposa está como brava. Si algo, yo voy esta noche a su casa y nos tomamos alguito y luego venimos a recoger el elefante. Ya es como hora de almorzar. Y este hombre se despidió y se fue por un camino. El elefante, el gato, decidió seguirlo despacio, despacio, así como había visto que hacía el leopardo. Caminaba detrás de él sin que él se diera cuenta. Lo acompañó durante todo el camino hasta que él llegó a la puerta de una choza en donde había una señora parada en esta posición. Aurelio Ramírez, ¿qué son estas horas de llegar? Es que, mire, el sol ya se está poniendo. ¿Y usted, qué pasó con el almuerzo? No, pues yo cacé un elefante por allá. Ah, elefante. Dichoso elefante. A ver, ¿dónde lo tiene? Sáqueselo del bolsillo. Pues es que quedamos de ir con López después a recogerlo. Ay, Aurelio, yo ya estoy cansada de esto, vean. Usted llega tarde, hace lo que se le da la gana, se la pasa por allá con ese amigo vago y aparte de todo, ni siquiera trae lo del almuerzo, vea, el niño está ahí, tiene hambre y usted no le trae nada. El gato cuando vio eso, se fue despacio desde donde estaba, se acercó a las piernas de la señora e hizo lo que hace un gato cuando a alguien le agrada. La señora lo vio. Inmediatamente le cambió el semblante.
Ay, pero ¿qué es esta cosita tan bonita? Lo cargó, lo llevó adentro, le dio comida y conversó con él. Conversaron y conversaron y conversaron hasta que cayó la noche. Y hablaron tantas cosas de confianza que no solo se hicieron buenos amigos, sino que desde entonces la mujer tiene algo de gato y el gato tiene algo de mujer. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Sofía Culmas y Fuentes y hay tres cosas que tienen que saber de mí. A mí me gusta el pan mucho, estudio derecho y de vez en cuando pues cuento cuentos. Y casi siempre esos cuentos son acerca de las dos primeras cosas, sobre el derecho o sobre el pan. El cuento que les traigo el día de hoy es uno de mis cuentos favoritos porque me lo contaba mi abuelo, que también era abogado, y se lo transmitió a mi papá y mi papá me lo transmitió a mí y que por eso estudió derecho y ya a puertas de la graduación. Es acerca del origen de la justicia de los hombres, pero este cuento se sitúa muchísimo, muchísimo antes de la justicia tal y como la conocemos ahora, diferente a esa justicia de corbata o de toga que manejan los jueces en los tribunales actuales. Esta justicia, esta historia empieza antes de nuestra definición, de esa definición súper concreta que le enseñan a uno en el primer semestre de Derecho acerca de que la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. No, en ese tiempo no había justicia ni ley del ojo por ojo y diente por diente, no, nada de eso. Estamos hablando de cuando era la era de la justicia de los elementos. Así es. Hace muchísimos, muchísimos años, los que administraban la justicia en el mundo eran los cuatro elementos: el agua, el fuego, el aire y la tierra. Cada uno de ellos tenía un papel fundamental en la administración de la justicia. Unos recolectaban las pruebas, otros llevaban y buscaban muchas personas que pudieran servir de jurado para tomar la decisión. También eran las personas encargadas de tomar los testimonios y las personas que administraban como tal la justicia, condenando a los indiciados, a quienes habían cometido delitos. Entonces, también eran los encargados de hacer que se cumplieran y se ejecutaran las penas a las que cada persona era condenada. Entonces el aire llevaba a las personas al cielo y las hacía pintar y organizar las nubes de ciertas formas. El agua las llevaba a los mares a que cavaran y que grandes catatumbas, a que decoraran y pintaran corales, a que organizaran la arena, así, cosas así loquísimas. Y la tierra las llevaba a las personas para que fueran y araran campos interminables cuando eran condenados por algún delito. Le encantaba que sembraran flores, árboles que dieran muchos frutos de muchos colores y de sabores. Bueno, eso era lo más encantador para la tierra. Esa condena le encantaba. Pero también estaban reservadas para los criminales más malos, para los que habían cometido los peores delitos, estaba reservada las penas que imponía el fuego. Realmente nadie sabía bien cómo era lo que imponía el fuego, pero el fuego era para los peores. Entonces el fuego era el encargado de los asesinos, de los que robaban, de los que cometían traición, de los más malos. Pero una vez un hombre, un asesino con corona que había sido el más malo de todos los hombres que alguna vez hayan pisado la tierra, el más malo que el aire y el agua le hayan dado vida, al que el fuego le haya dado calor, al hombre más malo que haya pisado la faz de la tierra. Este hombre había acabado con pueblos, con ciudades, había arrasado con todo, pero como era hombre, era mortal y ya le iba a llegar su momento. Y este hombre se vio una vez reflejado en un espejo, tan cansado, tan agotado, se dio cuenta de que ya sus amenazas no funcionaban, de que sus mentiras nadie las creía, se dio cuenta de que no tenía fuerzas para ejecutar un acto malo. Y en un momento de reflexión, no de arrepentimiento, porque no era un sentimiento que el corazón de este hombre conociera, se dio cuenta de que había llegado su momento, el momento de pagar por todo lo que había hecho. Entonces invocó desde lo más fuerte de su corazón, invocó a la tierra y le gritó que por favor se lo tragara, que se lo tragara, y la tierra se abrió de par en par de aquí donde se encontraba el hombre y lo tragó y lo hizo entrar.
pero en un momento la tierra se dio cuenta de que no soportaba el peso de tantos cadáveres que este hombre había reposado sobre la tierra, así que lo escupió fuera de sus entrañas, y cuando el hombre se vio escupido, gritó fuerte: agua, ven por mí, da justicia. Y el agua se remolinó y lo jaló a las entrañas del mar y lo envolvió poco a poco. Pero en un momento el agua se dio cuenta de que no podía soportar tanta sangre que había lavado por culpa de este hombre, que no podía soportar tantos cuerpos que habían sido arrojados al mar, a los ríos, a los arroyos, que el agua estaba tan contaminada de rojo que no podía soportar la maldad de este hombre en sí. Y entonces lo escupió tan fuerte que el hombre se sintió volar por encima del agua, y en ese momento recordó y invocó al aire: aire, ven por mí. Y el aire apareció y se hizo un remolino gigante y lo atrapó, pero ni siquiera el aire pudo soportar tantos gritos que se habían llevado del norte al sur, del oriente al occidente, de niños, de jóvenes, de ancianas, de mujeres, que habían sufrido por la culpa y la maldad de este hombre. Y lo escupió, lo lanzó fuera de sí, porque era tanto el aullido, tanto el dolor, que ni el aire lo soportó ese peso. Entonces el hombre, en último esfuerzo, gritó: fuego, ven por mí. Y el fuego vino y las llamas comenzaron a crecer desde la parte de abajo y buscaron y lo cubrieron. Y las llamas estaban encantadas de hacer justicia, pero en un punto se dio cuenta de que las llamas no soportaron todas las veces de los gritos de las aldeas, de las ciudades, los cuerpos que habían sido incinerados cuando este hombre le había usado a él, al fuego, como un arma letal para acabar con civilizaciones, con pueblos, con vidas enteras, con reinos. Y las llamas se fueron extinguiendo, y en un último intento banal para no acabar consigo mismo, escupieron a este hombre y lo lanzaron al vacío fuera de ellas. Y las víctimas de aquel hombre, cuando se enteraron que ni el agua, ni el fuego, ni la tierra, ni el aire habían podido hacer justicia, se dieron cuenta de que ya no había esperanza para ellos en la justicia administrada por los elementos. Los elementos se hicieron a un lado y no sabían cómo colaborar. Los hombres, usando su inteligencia, se organizaron y escogieron de cada una de sus tribus, una del norte, una del sur, alguien del oriente y alguien del occidente, a una persona, la más sabia de todas, aquella que siempre habría actuado con justicia, que creía con los valores, que fuera un líder, y organizaron un pequeño comité. Y se dijeron a sí mismos que ya no podían contar con los elementos, porque obviamente la tarea les había quedado grande. Entonces que ellos debían tomar la decisión de qué hacer con este hombre. Y así fue. Discutieron, presentaron pruebas, llevaron testigos, todo este proceso, y condenaron al hombre. Lo condenaron a una pena inimaginable de trabajos forzados, de castigos, algo que consideraban era justo para equiparar toda la maldad que él había hecho. No se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo o si es que el hombre sigue pagando por esas injusticias. Lo que sabemos y que nos vamos a concentrar es que en ese momento los elementos se dieron cuenta de que los asuntos de los hombres le competen solo a ellos, porque no se puede comprender tanta bondad o tanta maldad, y esa maldad está metida en una parte del hombre que los elementos no alcanzan a llegar, ese pedacito de alma donde los valores y donde la esencia del ser humano reposa. Mi abuelo siempre hacía una pausa aquí y me mencionaba la reflexión de nuestra historia, y es: a veces la tierra no se aguanta el sufrimiento y las injusticias, porque esa justicia del hombre es tan corrupta. Si ellos habían cometido errores, ahora el hombre no le importaba y los cometía porque sí. Entonces a veces hace que sus placas se muevan para que el hombre recuerde que algún día llegará la justicia. A veces el agua tampoco se aguanta las ganas de demostrarle al mundo de que hay algo más, y lanza unas olas gigantes sobre los pueblos, o el aire se remolina sobre las ciudades y los campos.
Hey, ¿qué tal, gente de internet? ¿Cómo están? Mi nombre es Camilo Roa y yo soy miembro del Grupo Artístico Institucional de Narración Oral de la Universidad Nacional, Nacho Cuenta. Y el día de hoy les traigo una adaptación que yo hice de un cuento que me encanta, que se llama ¿Cuánto se divertían? De Isaac Asimov. Espero lo disfruten. Y bueno, resulta y pasa que cuando en el año 2132 los historiadores, en conjunto con los científicos, lograron resolver este enigma del viaje en el tiempo, pues naturalmente se empezaron a hacer muchos viajes, ¿no? Pero estos pues principalmente los hacían los historiadores más que todo, porque pues a ellos les gustaba, les apasionaba ir a estas culturas, conocer, viajar al pasado, a estas épocas donde pues bueno, la gente era completamente diferente, ¿no? Y pues es que a ellos les gustaba y les pagaban por esto, pero en general al común de la gente no, ni siquiera los científicos luego de un tiempo, porque es que quién querría ir a una época donde la gente todavía usaba las piernas para caminar o todavía dependíamos de la gravedad y entonces no existían ni las casas flotantes, ni los aerodeslizadores, ni básicamente ninguna de las asistencias tecnológicas que tenemos hoy día, como por ejemplo las máquinas teletransportadoras, ¿no? O sea, era realmente algo muy poco útil, pero pues bueno, digamos que todos estábamos convencidos de eso, incluso yo, claro, hasta ese día. Pues resulta que yo ya estaba por terminar mis estudios de la universidad y, y pues debía hacer mi tesis de grado. Y para esto iba a ser un proyecto que se enfocaba en el impacto que tenían las nanopartículas de titanio en el cuerpo humano. Pero pues para esto debía ir a la universidad. Yo casi nunca iba por ahí 3 o 4 veces en el año, si mucho, ¿sí? Pero bueno, como una de estas pocas veces me puse mis aerodeslizadores y pues me dirigí, ¿no? Al llegar pues la puerta automática de la 30 se abrió, me metí a esta cápsula teletransportadora que pues solo podía llevar a los estudiantes a un lugar que era la hemeroteca, ¿no? Porque pues los demás edificios, si no estaban caídos, hechos ruinas, pues eran solamente para administrativos. Nosotros los estudiantes solo teníamos un edificio habilitado y era precisamente este, el de la hemeroteca, ¿sí? Que era donde podríamos consultar nuestras infografías y demás. Y bueno, luego de un rato de estar buscando, pues no encontré absolutamente nada de lo que necesitaba. Lo único que encontré fue una infografía que decía que debía buscar esta información en un libro. Pero es que fue muy curioso porque yo nunca en mi vida había oído ni siquiera la palabra libro y no sabía qué era. Entonces, pues le pedí el favor a mi teleguía que me ayudara a definir esta palabra, ¿no? Teleguía, define libro. Y pues está con su voz robótica y mecanizada y toda esta vaina, empezó a hablar. Libro. Conjunto de hojas de papel, pergamino, vitela, etcétera, manuscritas o impresas, normalmente encuadernadas, formando en sí un solo tomo. Y eso me pareció tan extraño, o sea, creía entender el concepto de libro, pero, pero es que no sé, me parecía extraño. Entonces empecé a buscar si podía encontrar alguna imagen de que era un libro. Y pues sí, encontré finalmente un diario de campo, que era precisamente de la universidad, y se titulaba Universidad Nacional de Colombia 2019. Era de un historiador que había estado en este año y pues había hecho una recopilación de fotos y videos, ¿sí? De varios archivos audiovisuales en los cuales pues se podían evidenciar muchas cosas de la universidad en ese tiempo. Entre las primeras imágenes precisamente se encontraba la de un libro y era demasiado curioso porque pues era algo rectangular. Mm, pero no sé, yo me preguntaba si ese era el único libro en el mundo, si todos sacaban la información de ese libro o habrían más libros y si todos eran de esta misma forma o algo así, no sé, no tenía ni idea. Y entonces finalmente, luego de ver un par de páginas, me di cuenta que sí, que efectivamente habían muchísimos, pero muchísimos libros.
Entonces, pues fue demasiado curioso porque unos eran más grandes, otros eran más gruesos y todos como que se podían acumular, todos se juntaban en un sitio que tenía como muchos estantes y en estos estantes se guardaban los libros, creo que era según la temática y de lo que hablaran, pero eran muchísimos libros y a esto le llamaban biblioteca. Pues me pareció curioso porque pues la gente sí quería sacar un libro como hacía, o sea, se lo tenía que llevar en la mano y entonces si sacaban 4 libros de la biblioteca pues em, los llevarían todos en la mano, pues serían muy pesados, ¿no? Y cargarían con muchas cosas. Pero pues no, luego encontré una imagen en la que se veía que los humanos de esta época usaban algo que se llama maleta, o bueno, eso decía el pie de foto. Las personas usaban maleta en el año 2019. Y la maleta era una especie de bolsa que se podía abrir y cerrar. Y en esta bolsa, pues metían los libros y se cargaban esta bolsa en la espalda. Supongo que obviamente debía aligerar el peso, pero a la larga no terminarían con problemas de espalda, porque pues cargar esto todo el tiempo, además que usaban las piernas para caminar, no sé, debía dar mucha fatiga y debían terminar realmente con problemas de la columna, ¿no? No sé, esa era mi teoría, yo estaba seguro de que debía ser así. Y bueno, seguí mirando porque junto a esa imagen había algo que me llamó demasiado la atención y es que pues la siguiente imagen se titulaba Salón de clases, pero no era un salón de clases como los míos, como en donde yo veo mi clase, porque pues no era un salón en una casa con su telepantalla, ¿sí? Con su maestro automático. eh, el maestro automático con su ranura en la cual uno pues inscribía los trabajos y este se sentaba frente a uno y empezaba a hacer el escáner y todas estas cosas. No, era un salón, era un recinto enorme en comparación a mi salón. Y habían más o menos unas 40 50 personas, no sé, y estaban unas hablando con las otras y era demasiado curioso. Y pues yo por ningún lado veía al maestro automático, no veía esta máquina con su telepantalla, no. Lo único que vi, que pensé que podía ser el profesor, fue un hombre rechoncho que se veía al frente, que tenía como una túnica blanca y estaba escribiendo algo en el tablero. Pero ¿será que este hombre sí era el maestro? Es que ¿cómo es posible que un hombre sea un maestro? O sea, un hombre no puede ser programado y un hombre no puede aprender patrones de aprendizaje de un estudiante. Y si no puede aprender de uno, pues mucho menos va a aprender de 40 o 50 estudiantes que tenía allí. Entonces, pues no era él el que se debía adaptar a los estudiantes, sino ellos los que se debían adaptar a él. Y pues entonces la educación debía ser completamente diferente, ¿no? Porque no se adaptaba el modelo al estudiante, sino el estudiante se adaptaba al modelo y ya. Y entonces, pues me preguntaba si esto en esta época realmente funcionaba. Pero había algo curioso y es que la gente interactuaba, no era como que cada uno estuviera mirando al frente y ya, sino que como que unos hablaban con los otros. No sé de qué hablarían, supongo que de las temáticas de la clase, pero, pero pues no entendía muy bien qué era lo que pasaba en estas imágenes. Entonces seguí mirando porque pues yo supuse que las personas luego de salir de estas clases pues ya cada quien debía irse y no se volverían a hablar, ¿no? Pero no fue así. De hecho, en la siguiente imagen se podía evidenciar que luego de salir de las clases, como que las personas formaban pequeños grupos de 3, 4 o incluso desde lo mínimo, desde 2 personas, formaban grupos y seguían socializando las unas con las otras. Y pues no entiendo, no entendía por qué la gente tenía como ese afán o esa necesidad o quería hablar con otras personas, ¿sí? Además, me parecía curioso porque no sé, esto fue hace tan solo 150 años. Y de hecho eso me empezó a generar una duda. Y a generar una duda que no se me logró salir de la cabeza. Y era, ¿cómo es que en 150 años la sociedad había cambiado tanto? ¿Qué era lo que había pasado? Porque ahí se veía que la gente estaba muy apegada los unos a los otros. De hecho, hubo una imagen que vi que me pareció demasiado curiosa, decía, Camilo está con sus amigos. Y pues no sé, yo nunca había oído que era un amigo, pero pues
Era un muchacho junto a otras tres personas, dos mujeres y otro hombre. Y entonces pues me pareció extraño porque eran personas que ni siquiera se veían ni medio parecidas. Entonces familia como que no debían ser. Y pues como no sabía que era amigo, le pregunté a mi teleguía. Teleguía, define amigo. Persona que se encarga de entablar una relación de amistad. Pero realmente quedé igual porque no sé qué es una relación de amistad. Entonces, pues pregunté, teleguía, define amistad. Amistad, relación de empatía, confianza, cariño, etcétera, que se da entre una o más personas que no son familia. Wow, confianza, empatía, con alguien que no sea tu familia. Dios, este concepto fue demasiado extraño para mí. O sea, yo solo me hablo con mi mamá y a veces me cuesta confiar en ella. Y ahora, ¿cómo voy a confiar y tener empatía con alguien que no es de mi familia ni siquiera? Con alguien que es un completo desconocido. ¿Cómo voy a entablar una relación con alguien que no sé, me puede hacer daño? Supongo, no sé. Pero a la gente como que le gustaba mucho hacer esto, porque no era como solo ese grupo, sino como que todos tenían su grupo de amistad y su grupo con amigos y toda esta vaina. Y no entiendo por qué la gente quería hacer esto, porque la gente quería relacionarse con otras personas, que podría traer de productivo, que podría traer de bueno. Yo no sé, yo no entendía qué era lo que estaba pasando en esta época, pero todo el mundo como que vivía en ese ambiente, ¿no? Y seguía esta duda en mi cabeza de cómo es que eso fue hace tan solo 150 años, o sea, es que no ha pasado tanto tiempo y yo en mi vida he tenido un solo amigo. No he tenido jamás uno de estos y pues es extraño. Entonces, pues no sé, seguí mirando y luego encontré una imagen que me pareció demasiado curiosa y es que eran dos personas que se estaban como absorbiendo la una a la otra y en la parte de abajo decía Carlos y María se están dando un abrazo, un abrazo. Esto me sonó tan extraño y entonces pues le pregunté a mi teleguía. Teleguía, define abrazo. Abrazo. Acto de rodear a una persona con los brazos en símbolo de cariño, felicitación, agrado, etc. Y esto fue tan curioso. Acto de rodear a alguien. No sé, no entendía cómo mis brazos podían servir para expresar afecto. Yo lo máximo que he hecho es darle la mano a una persona. Y eso ha sido mucho. Y aquí la gente como que juntaba casi que todo su cuerpo, a pesar de que eran sus brazos, se lograba juntar el pecho con el pecho y así sucesivamente, ¿no? Y entonces, pues no sé, detallando bien esta imagen, me di cuenta que las personas estaban irradiando una paz única, estaban transmitiendo una tranquilidad. Wow, esto era algo muy loco y pues me dieron ganas de experimentarlo, ¿no? Pero pues no había nadie ahí con quien me pudiera abrazar, entonces pues decidí darme yo mismo mi abrazo. Entonces cogí, extendí mis brazos y me abracé, pero, pero no se sintió ni medio parecido. Fue demasiado extraño, no sentí nada de hecho. Me sentí antes un poco más vacío, triste, frustrado y burlado. Creo que no es lo mismo hacerlo solo que cuando tienes a alguien enfrente, y cuando tienes a alguien a quien darle un abrazo, pero pues en esta época, ¿a quién le podría dar yo un abrazo? Todos me llamarían loco si intento hacer esto. Entonces pues me resigné y simplemente seguí viendo y pues ya lo siguiente era una compilación de imágenes de los edificios de la universidad cuando todavía estaban en pie, pero pues bueno, llegué a la última página. Era de una fecha de noviembre del 2019. La recuerdo muy bien. Y era un video, de hecho. Y se titulaba Viernes Cultural. Y entonces me llamó demasiado la atención este título, porque como que Viernes Cultural, que podría tener.
No, miento, era jueves cultural. Pero ¿qué podía tener de interesante esto de un jueves cultural? O sea, me puse a leer lo que estaba aquí abajo escrito y pues decía, a las personas en el 2019 les gusta bailar. ¿Bailar? ¿Qué es esto de bailar? Entonces, antes de reproducir el video, yo le pregunté a mi telepantalla, define bailar. Bailar, acto de mover las extremidades siguiendo un ritmo o un compás musical. ¿Qué? ¿Qué? O sea, de todas las definiciones que yo había oído, esta había sido realmente la más extraña, la más loca. Mover las extremidades al ritmo, con un compás musical. O sea, ¿cómo era esto posible? Si, no sé, la música que nosotros escuchamos en esta época son 15 20 minutos de un sintetizador oprimiendo dos o tres teclas. Y ya, y esto no tiene ni siquiera como un ritmo marcado o algo así, no provoca nada, la verdad. Y pues a esta gente como que este tipo de sonidos les provocaba mover las extremidades y cómo lo harían, no sé, me parecía tan extraño cómo es que la gente podía hacer esto, cómo es que podían usar su cuerpo para expresar este tipo de cosas. Era, era de verdad algo demasiado loco. Y no entendía, de verdad me llamaba mucho la atención y me generaba mucha curiosidad ver cómo es que la gente hacía esto que es bailar. Entonces, pues dejé de generar mi intriga y pues simplemente puse el video, ¿no? Y pues bueno, el video era una especie de atardecer, sí, y la gente se encontraba en lo que ahora son las ruinas de Derecho, pero entonces en ese tiempo todavía no eran las ruinas de Derecho, sino que era el edificio de Derecho y estaba en pie. Y había muchísima, pero muchísima gente, como yo nunca en mi vida he visto. Aproximadamente unas 300 o 400 personas. No sé, era algo loquísimo. Y pues no todas estaban juntas, ¿no? Sino que cada una estaba en un grupito y entonces estaban en grupitos de 5, 6 o incluso hasta 15 personas, no sé. Y era demasiado curioso porque ¿cómo es que había tanta gente reunida? De verdad que nunca en mi vida había visto tanta gente y no sabía incluso que existía tanta gente. Dios, esto era tan loco, esto era tan extraño para mí. Y entonces empecé a ver y empecé a darme cuenta que se escuchaba de fondo, precisamente creo que era lo que ellos llamaban música en ese tiempo, pero era completamente diferente a nuestra música, porque sí se escuchaban más cosas, no solo se escuchaba como un sintetizador, sino se escuchaban como otros sonidos, sí, como otras cosas produciendo sonido. Y se escuchaba de hecho una persona que estaba como repitiendo unas palabras, pero no las decía así, sino que las decía como con un ritmo, ¿sí? Y era demasiado curioso porque las personas que estaban allí repetían lo que decía pues esta persona y sonaba bonito y se veía genial. Y Dios mío, esto fue tan curioso porque no tenía ni comparación con lo que vivimos ahora. Y entonces... No, yo seguía preguntándome en qué momento se perdió todo eso, en qué momento dejaron de estar esos jueves culturales y toda esta vaina. ¿Y en qué momento? No entendía qué era lo que estaba pasando, pero entonces seguí viendo detalles del video y claro, ahí entendí lo que era bailar, o bueno, creo que entendí. Y era, pues se veían dos personas nuevamente abrazándose, dándose un abrazo, pero ya no era este abrazo fraternal, sincero, como de amor, sino era como un abrazo un poco más formal, era como así, bueno, también a veces era como así. El caso es que siempre se agarraban de las manos y pues iban moviendo el cuerpo y entonces movían los brazos y movían las piernas con el ritmo, siguiendo el ritmo de esto que estaba sonando. Y entonces me llamó demasiado la curiosidad. O sea, fue tan así que en un momento inconscientemente me di cuenta que estaba moviendo mis piernas. Como intentando seguir ese ritmo, pero pues obviamente yo nunca he hecho bailar, entonces pues no iba a hacerlo bien, ¿sí? Y, y entonces, no sé, de repente quería que alguien me cogiera y me enseñara a bailar y no sé, me llamó esto tanto la curiosidad y yo estaba muy intrigado de verdad por conocer como a estas personas. Me sentí por un momento metido como en este video. Pero pues obviamente no. Y de hecho hubo algo también que me llamó demasiado la atención y era que en primer plano este grupo de personas que eran como unas 8 o 9 se encontraban pues todas juntas, ¿no?
y estaban bebiendo algo de una botella. Pero pues es que es curioso porque eran las 8 personas tomando de la misma botella. Y esto me pareció tan extraño. O sea, en mi casa hay 2 tazas, una para mi mamá y una para mí. Y yo jamás tomaría de la de mi mamá y mi mamá jamás tomaría de la mía. Pero ellos estaban tomando todos de la misma botella. 8 desconocidos tomando algo de la misma botella. ¡Guau! Dios mío. Esto era algo demasiado loco, nunca antes lo había visto y entonces me preguntaba qué era lo que tenía que haber en esa botella para que todos quisieran tomar y entonces por un momento me dieron ganas de probar lo que había en esa botella. Yo quería saber, yo quería probar el contenido de esta botella y porque tantas personas pues lo querían, ¿no? Tenía que ser algo muy especial, tenía que ser un tesoro o algo así para que muchas personas tomaran pues de allí y entonces yo estaba muy emocionado y me sentía tan feliz viendo este video. Pero pues todo lo bueno llega a su fin, ¿no? Y el video se acabó. Y yo me quedé con la emoción, me quedé con este sonido en la cabeza. Y yo dije, no, yo quiero ir a esta época. Y pues tenía cómo, estaba estudiando en la Universidad Nacional, una de las universidades que contaba con más máquinas del tiempo. Y afortunadamente mi proyecto de investigación, de hecho, me indicaba que debía viajar porque debía conseguir un libro, ¿no? De estos que ya no se conseguían. Entonces, pues yo empecé a preparar todo y me empecé a llenar de ansias. Me empecé a llenar de ansias por ir a estas clases con estos profesores extraños. Me empecé a llenar de ansias por ir a estos jueves culturales, por tener un amigo, por bailar, por probar lo que había en esa botella. Dios, yo estaba tan emocionado. Saqué una licencia por un año para pues viajar, para poder viajar. Y afortunadamente pues me la concedieron y, y bueno, los preparativos se dieron muy sencillo. Igualmente la universidad tenía estos convenios con residencias allá en el pasado, entonces pues yo simplemente debía ocuparme de los gastos de mi comida, porque además quedaban junto a la universidad, entonces pues por transporte creo que no había problema alguno, ¿no? Y yo no hacía más que pensar en esta música que sonaba y sonaba y se me repetía una y otra vez en la cabeza esta música tan diferente y no hacía más que imaginarme haciendo bailar y dando un abrazo y recibiendo un abrazo. No sé, yo me estaba emocionando demasiado porque además toda mi vida había pasado pues en mi casa, ¿sí? Y nunca había ido a estudiar o algo así a la universidad. Entonces, pues no sé, me llenaba de emoción salir de este encierro de mi casa y conocer un ambiente diferente, respirar el aire de la calle, conocer personas y todo este tipo de cosas, ¿no? Interactuar con las personas como lo hacían las personas en esta época. Y yo estaba realmente emocionado. Me empecé a llenar de una intriga increíble. Y bueno, llegó el día. Así que, pues, me puse mi casco. Me dijeron, piensa muy bien la fecha a la que vas a viajar, porque estarás allí durante un año. Y yo la tenía claro. Yo cumplía, bueno, yo cumplo en abril. Entonces, pues, precisamente iba a viajar para esa fecha. Y pues procedí, digité la fecha y me fui. Fueron 3 segundos y llegué a esta época. Lo que yo debía haber pensado, o más bien lo que yo debía haber hecho, fue investigar más, muchísimo más, acerca de, acerca de la historia de la humanidad, ¿no? Para pues precisamente no haber digitado 14 de abril del 2020, justo cuando empezaría el primer año de la pandemia.